Los linfomas cutáneos primarios son lesiones linfoproliferativas de células T o B, iniciando con lesiones en la piel sin que exista una enfermedad extracutánea al momento del diagnóstico. La afectación puede ser ganglionar o visceral. Cabe destacar que a diferencia de los linfomas ganglionares no Hodgkin, que en su mayoría son representados por células B, los linfomas cutáneos primarios en el 75% de los casos son linfomas de células T, siendo las 2/3 partes de este 75% el síndrome de Sézary y la micosis fungoide. Es mayor en mujeres que en hombres en relación 1:9 y su incidencia aumenta significativamente con la edad. Dentro de la patogénesis existen varios mecanismos, como las translocaciones cromosómicas, las alteraciones del gen de supresión tumoral, las alteraciones inmunológicas y las infecciones víricas como factor externo. Cabe destacar que la piel tiene las características idóneas para desarrollar un linfoma, como más de 1 millón de linfocitos T por centímetro cúbico de piel. Además, contiene el doble de linfocitos T en relación a la sangre periférica. Por lo general, los linfocitos T se distribuyen a nivel de la epidermis, de la dermis papilar, del plexo vascular superficial y del tejido graso subcutáneo a nivel perianexial y profundo, mientras que los linfocitos B se disponen a nivel de la dermis media y profunda, del plexo vascular profundo y del tejido graso. Y esto es lo que explica las diferentes presentaciones de los linfomas cutáneos primarios. El diagnóstico exige un amplio abanico de estudios clínicos y patológicos, así como estudios histológicos, radiológicos y estudios moleculares. Ante la sospecha de un paciente que tenga linfoma cutáneo primario, se debe someter a un examen clínico exhaustivo que contenga una tomografía axial computarizada toracoabdominal, un rayos X de tórax y estudios de médula ósea. A su vez, se deben enviar estudios histológicos con tinción Giemsa, PAS y hematoxilina y eosina. Seguidamente, se deben enviar estudios inmunohistoquímicos de anticuerpos contra antígenos característicos de subpoblaciones de linfocitos, macrófagos, células interdigitales y células dendríticas. También se debe enviar la reacción en cadena de polimerasa y las inmunoglobulinas para descartar clonas de linfocitos. Al final, el diagnóstico se va a obtener de la integración de todos estos datos clínicos, patológicos e histológicos. La micosis fungoide es la forma más frecuente del linfoma primario cutáneo y es frecuentemente epidermótropo. Se caracteriza por la proliferación de linfocitos T de pequeño a mediano calibre con un núcleo cerebriforme. Las manifestaciones clínicas son muy variables, desde lesiones únicas hasta la eritrodermia. La presentación más clásica es el desarrollo de máculas y placas, bien delimitadas y eritematosas con descamación variable y preferiblemente en zonas protegidas de la luz solar, y pueden progresar hacia la formación de placas y tumores acompañadas de atrofia epidérmica, telangiectasias y áreas moteadas hiper e hipopigmentadas. Dentro de los hallazgos histológicos vamos a tener presencia de infiltrado linfoide en linfoma papilar, distribuido en banda y afectando a la región dermoepidérmica, existiendo presencia de células linfoide en la epidermis sin presencia de esfangiosis, células de núcleo hipercromático irregular y cerebriforme rodeada de un halo claro y de mayor tamaño que las observadas en dermis. También vamos a encontrar los microabscesos de Pautrier, que son característicos de los linfomas cutáneos de células T. La micosis fungoide presenta buen pronóstico en estadios tempranos y en estadios de placa o tumor es impredecible, pudiéndose transformar en linfoma cutáneo de células grandes, cuando éstas representan más del 25% del infiltrado linfocitario y este implica un mal pronóstico. El síndrome de Sézary es una variable rara del linfoma de células T. Se caracteriza por eritrodermia muy pruriginosa y con linfadenopatía generalizada. Se encuentra en piel, ganglios y sangre periférica la presencia de células T atípicas o células de Sézary. Se considera que es la forma leucémica y eritrodérmica de la micosis fungoide. Esta se puede presentar en ancianos de ambos sexos. Continuando, tenemos un síndrome que se clasifica dentro de los linfomas T, conocido como papilosis linfomatoide. Se caracteriza en lesiones cutáneas papulonodulares de pequeño tamaño,
generalizadas, recidivantes, con tendencia a la ulceración. En la imagen podemos observar cómo ocurre curación espontánea dejando cicatrices atróficas. Afecta principalmente a adultos jóvenes, en tronco y extremidades, como vemos en la fotografía. Las lesiones son eritematosas, parduzcas, que duran de entre 3 y 6 semanas, con una evolución prolongada, de entre 3 meses y 40 años, siendo frecuente la observación de lesiones en diferentes estadios de la evolución. Las lesiones son asintomáticas, se vuelven hiperqueratóxicas, encostradas y necróticas en el centro. Histológicamente se caracteriza por un infiltrado dérmico de linfocitos T cooperadores, habiéndose descrito 4 variedades histológicas: el tipo A, tipo histiocítico, células multinucleadas o agrupadas CD30 positivas, mezcladas con numerosas células inflamatorias como histiocitos, linfocitos pequeños, neutrófilos y eosinófilos. La de tipo B, tipo micosis fungoide, poco frecuente, menos del 10%, corresponde a un infiltrado epidermotropo de células atípicas pequeñas con núcleo cerebriforme similar al observado en micosis fungoide. El de tipo C, tipo similar al linfoma anaplásico de célula grande, corresponde a una población monótona de grupos de células grandes CD30 positivo, con infiltrado inflamatorio mixto escaso. Y el de tipo D, caracterizado por un infiltrado epidermotropo de células pequeñas y medianas atípicas, CD8 positivo y CD30 positivo. Los linfomas cutáneos de células B son menos frecuentes que los linfomas de células T, representando entre el 20 y 25% de todos los linfomas primarios cutáneos. Se trata de proliferaciones clonales de linfocitos B perfectamente diferenciados. Existen 3 formas principales. Se caracteriza por el desarrollo de pápulas, placas o nódulos de color rojo o violáceo, localizados preferentemente en tronco, glúteos y porción proximal de las extremidades. Las lesiones tienen tendencia a la recidiva. El pronóstico es excelente, afecta a pacientes de edad mediana y no muestra una clara predisposición por ningún sexo. Histológicamente, se caracteriza por un infiltrado parcheado o difuso compuesto por células B pequeñas, incluyendo células de la zona marginal tipo centrocitos, células linfoplasmocitoides y células plasmáticas. Según su pronóstico, la supervivencia a los 5 años es mayor al 95%, es decir, que es favorable. Otra forma es el linfoma primario cutáneo del centro folicular. Clínicamente se observan tumores solitarios o agrupados localizados en el tronco o en cabeza. 20% presentan recidivas cutáneas, del 5 al 10% presentan diseminación extracutánea. Histológicamente podemos observar un infiltrado difuso y folicular o folicular, compuesto por células del centro folicular, generalmente una mezcla de centrocitos y centroblastos. Si observamos en la imagen con mayor aumento, se observan células linfoides pequeñas con cromatina condensada y perfiles nucleares irregulares o hendidos que corresponden a los centrocitos, mezclados con una población de células más grandes con nucleolos correspondientes a los centroblastos. El pronóstico indica una supervivencia a los 5 años correspondiente al 95% de los casos. Encontramos otra forma, el linfoma primario cutáneo difuso de célula grande B. Clínicamente podemos observar tumores solitarios o múltiples localizados preferentemente en las piernas y solo raramente en otras localizaciones. Además, presenta recidivas frecuentes y afectación extracutánea. En esta imagen podemos observar un linfoma cutáneo del linfocito B, donde observamos nódulos lisos, cutáneos y subcutáneos en la extremidad inferior. Eran asintomáticos y firmes, y fueron los primeros signos de un linfoma de célula B. Histológicamente consiste en un infiltrado difuso con un predominio de áreas de inmunoblastos y centroblastos. Esta imagen, que se corresponde a un linfoma difuso de linfocitos B grandes, podemos observar las células tumorales que tienen grandes núcleos, cromatina abierta y nucleolos prominentes. Según su pronóstico, tiene una supervivencia a los 5 años en un 50%, es decir, es menor en comparación con el linfoma cutáneo primario de centro folicular.